Ahora, la mayoría de los cristianos tienen en mente que el creyente es salvo y espera ir al cielo. Para vivir las delicias del paraíso, el concepto de cielo para ellos es apenas la ausencia del sufrimiento terrenal. Es algo que nos habían dicho, o es algo que la gente sigue creyendo. La gente sigue creyendo que el reino de Dios o el reino de los cielos es cuando tú te vayas de aquí, y es cuando allá no va a haber sufrimiento, y es cuando allá se va a dar, pero aquí se va a dar otra etapa. Amén. Y cuando se cuestiona a un creyente cómo será el cielo, ellos ¿cómo contestan? ¿Cómo contestábamos nosotros? No habrá muertes, no hay enfermedades, no hay problemas, no carezco de finanzas, no hay crímenes, no hay tristeza, ni cualquier otro tipo de pelea. Todo será glorioso. Ese es el reino que nos habían enseñado. Realmente ellos hablan sobre la presencia de Dios. Cielo para ellos es el lugar donde habrá una solución a sus tormentos aquí en la tierra. Y así ellos deciden estar fuera del reino. Porque cuando tú conoces esta verdad que nos han enseñado, ¿qué haces? Te retiras y dices, no, es que para mí el reino de Dios es cuando yo muera, es cuando pasen las demás cosas, cuando yo ya no esté aquí, es cuando ya no va a haber sufrimiento. Pero hoy entendemos que al cielo, para el cielo no fuimos llamados para la tierra. Amén. Ahora, si yo les pregunto sobre el reino de Dios, ¿usted qué contestaría? ¿Qué concepto me daría? ¿Qué respuesta me daría? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios está alineado al Padre, estar sujetos y llevar la dirección a la voluntad del Padre, no a la voluntad del hombre. Ahora contestamos eso, amén, porque Dios nos ha estado enseñando, nos ha estado metiendo, nos ha estado sumergiendo, pero antes hubiésemos contestado como esto: el reino de Dios es cuando Jesús aparece en su gloria con sus ángeles. El reino de Dios es celestial y no tiene nada que ver con la tierra. El reino de Dios es milenario. ¿Se acuerdan de esa palabra que nos decían? El reino de Dios es milenario. El reino de Dios también será establecido en la eternidad. Y el reino de Dios será el tiempo del fin, cuando todo acabe, o cuando todo se termine. Esos son algunos de los conceptos. Otro concepto que dicen hoy en día es que el reino de Dios es un terreno y tendrá una estructura política y social con un rey gobernando 1000 años. Este sería el reino de David ofrecido a los judíos en la primera venida de Jesús en la tierra, y que fue rehusado por los mismos, por lo cual Cristo ha llamado a los gentiles y les ofrece el reino, preservando los 1000 años para ellos. Eso nos habían dicho, el reino es milenario. El diablo va a ser atado, va a estar 1000 años atado, aquí va a ser la corredera, los que son de Cristo se van a ir, los que no van a pasar la gran tribulación. ¿Sí se acuerda de todo ese concepto que nos habían dicho? Ahora, para otros el reino de Dios es el cristianismo organizado. Las promesas hechas a Abraham fueron transferidas y cumplidas integralmente en la iglesia popular. El reino son las promesas. La gente piensa que el reino son las promesas que Dios ya nos dio y estamos dentro de su reino. Ellos creen que están dentro de su reino. Todos pensábamos que estábamos haciendo la voluntad del Padre. Todos pensábamos que estábamos dentro de sus propósitos, pero hoy nos damos cuenta que estábamos trabajando, pero no para el reino de Él, sino para el reino de nosotros. Amén. Otro de los conceptos que nos han enseñado también dice, otro pensamiento sobre el reino de Dios es que el reino solo existe en función de los creyentes introducidos en la política. ¿Se acuerda que alguien que está en el reino sumergido, influenciando a la gente política, ya pensamos que estamos dentro del reino? Yo vengo de ahí, vengo de una cobertura donde ellos piensan que están predicando el reino de Dios porque están convirtiendo al presidente, están convirtiendo a la gente, y eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es que no es convertir a la
para que sigan lucrando. El reino de Dios es que yo le enseñe al político cómo debe de gobernar bajo los principios y bajo el gobierno del Cristo que ahora está gobernando su vida. Para mí eso es el reino. Amén. Sí nos tenemos que relacionar con políticos, sí tenemos que influenciar, sí tenemos que ser hijos entendidos en la palabra para poder llegar a los lugares de gobierno. Hoy en día la iglesia está muy peleada a veces con la política, pero hoy en día está peleada porque no entiende el concepto de reino. Está peleada porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Yo no estoy buscando un gobierno en la política. Mi gobierno lo tengo y lo establezco aquí en la tierra, aunque no esté ocupando una oficina en la política, ¿sí? Y eso nos habían contado, que son las personas que viven en el reino, pues son las que están ejerciendo influencia sobre empresas, sobre gobiernos, sobre ciudades, sobre estados, sobre naciones, ejerciendo influencia o procurando dictar los rumbos de esas organizaciones. Algunos creen que si los cristianos asumieran el liderazgo y el poder de las instituciones terrenales, serían capaces de cambiar este mundo. Yo no necesito llegar a la política para cambiar este mundo. Yo no necesito llegar a ser un alcalde para cambiar este mundo. Yo soy más que el alcalde en este tiempo y puedo cambiar toda una sociedad. Amén. Entonces, los conceptos que nos daban estaban totalmente errados, ¿sí o no? Ese es el concepto que nosotros teníamos, con el que habíamos vivido mucho tiempo, pero hoy en día vamos a ver las interpretaciones sobre el reino de Dios. Y aquí viene otra de las cosas. Una de las primeras cosas que se observa es que esta expresión reino de Dios y reino de los cielos no aparece en el Antiguo Testamento. Ella surge en la Biblia por primera vez como una profecía de Juan el Bautista. Vamos a Mateo 3:2. Ahí le voy a pedir que me ayude. No ando muy bien de mi garganta, para que usted no se aburra y no se me duerma ahí donde está. Usted me va a ayudar leyendo las citas, ¿le parece? ¿Qué dice? Entonces, ahí podemos ver que Daniel también se aproxima de esas expresiones. Daniel 2:44 hablaba también en una profecía de lo que yo te estoy diciendo, la interpretación del reino de Dios. ¿Qué dice? Pero ¿quién permanece para siempre? El reino de Dios. Todos los sistemas, todo lo que se ha levantado, todas las doctrinas, todo lo que está moviéndose en estos tiempos, todo se terminará. El único que va a permanecer para siempre es el reino de Dios. Amén. Por eso es que es importante que nosotros estemos alineados y que conozcamos la verdad que para otros está escondida, pero para Dios nos ha sido revelada. Amén.